Está realizando su tesis doctoral en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata. Su tema es evaluación a fatiga de asfaltos modificados con caucho utilizando el rheómetro de corte dinámico. Su director de tesis es el doctor Ingeniería Botasso, y el doctor Julián Rivera. Bueno, acá muchísimas gracias por dejarnos participar en esta jornada de doctorando, que me parece muy bueno y muy fructífero que nos den la oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo para todos los doctorandos de la UTN, que mostremos lo que avancemos y podamos formarnos sobre todo en exponer y dar estas charlas, que me parece muy importante. Bueno, para arrancar, quería hablar un poquito de una introducción de lo que son las mezclas asfálticas, ¿sí? Las mezclas asfálticas son material compuesto que se colocan como carpeta de rodamiento en rutas, calles, y básicamente se colocan entre una temperatura alta para que se pueda moldear, entre unos 140 y unos 160 grados centígrados. Básicamente están compuestas de dos materiales principales. Una es el agregado pétreo, como vemos en la foto de la izquierda, en el cual son agregados que se extraen de canteras, que tienen que respetar una cierta granulometría, que se tiene que adaptar a las condiciones de la mezcla, las condiciones de servicio que va a tener esta mezcla asfáltica. Y por el otro lado es el asfalto, que es el último destilado del petróleo, algunos lo consideran un residuo, y es el que le da las propiedades y las características viscoelásticas que las tiene el asfalto y que posteriormente van a traspasarse a la mezcla asfáltica. Como material viscoelástico podemos decir que a una temperatura intermedia, una temperatura ambiente, se comporta como un sólido hookeano, podemos decir, y a temperaturas altas, unos 60, ya casi 70, 80, como un líquido viscoso. Estamos hablando como si fuera una consistencia de un aceite. Estos dos materiales, básicamente, en general, se presentan en las mezclas asfálticas entre un 95% de agregado pétreo y un 5% de asfalto. Vale aclarar que también se utilizan otros aditivos como mejoradores de adherencia para mejorar la adherencia entre el asfalto y el agregado, o también puede ser algunos reductores de viscosidad para el asfalto. Pasando ya un poco a algo más general, según acá podemos ver la importancia de conservar lo que son las vías pavimentadas, sobre todo de hormigón, de mezcla asfáltica. En este relevamiento que hizo la Dirección de Vialidad Nacional, vemos que las rutas nacionales de orden nacional, más del 75% están compuestas de material asfáltico, de mezcla asfáltica, ¿sí? Y por eso es que es de vital importancia buscar mantener la calidad de estas vías. En función de eso, hay que estudiar y ver, analizar cuáles son los principales inconvenientes y patologías que pueden evidenciarse en una mezcla, en material de este tipo, como es la mezcla asfáltica. Y una de las problemáticas que más frecuente sucede, con frecuencia aparece, es el de la fatiga, ¿sí? Que ocurre a temperaturas medias. Cuando hablamos de temperaturas medias en una mezcla asfáltica, estamos hablando de entre unos 10 y 30 grados centígrados, y esta patología se presenta no por el sucesivo paso del tránsito y no por llegar a un estado límite de resistencia del material, ¿sí? A medida que va pasando el tránsito, se va perdiendo la energía acumulada que tiene este material, y van empezando a formarse microfisuras. Ahí vemos en ese esquema la interfase que se denomina entre la capa de rodamiento y la base, que puede ser un material granular, que es con una componente de toda la estructura del pavimento, supera las tensiones de tracción. Ahí aparecen las deformaciones, pero por módulo se refiere a las deformaciones específicas de tracción. Va acumulando esas deformaciones específicas de tracción y van generándose microfisuras en la estructura del pavimento, que una vez que se van acumulando, se terminan formando macrofisuras,
y termina en una conformación de bloques, como se ve en la imagen, que comúnmente se lo denomina, se lo conoce vulgarmente como piel de cocodrilo. En este estado, el material asfáltico, el pavimento asfáltico, ya está completamente deteriorado, ya está completamente acabada su vida útil. Es por eso que hay que analizar cuándo tiene que ocurrir esta falla que tenemos en nuestro material. Y, en lo posible, tratar de evitarla o postergarla lo más posible. Una de las formas de tratar de postergarla es mejorar no solamente los espesores de los pavimentos o tratar de variar los materiales con los que usamos. Y una de las formas es modificar el asfalto que nos viene por forma convencional de la destilación del petróleo. Y uno de los materiales que está muy en boga últimamente para modificar el asfalto es el neumático fuera de uso, ¿sí? Como aditivo. ¿Cómo se le incorpora? El neumático se lo tritura con un proceso de sucesivas trituraciones hasta llegar a un tamaño de micrones, en el cual, en el laboratorio, le hacemos una dispersión entre unos 140 y unos 180, 190 grados. El asfalto, mediante un equipo, un dispersor, le ofrece un efecto de corte, ¿sí?, al asfalto en conjunto con el polvo de neumático para lograr homogeneizarlo y tener un material lo más homogéneo posible. Con esto estamos logrando dos ventajas. No solamente mejorar las propiedades al asfalto convencional, sino además evitar esta disposición última que tienen los neumáticos, ¿sí?, en vertederos, como podemos ver en la imagen, que son potencialmente contaminados. No solamente porque son inflamables, también porque son foco de infecciones y sobre todo porque tienen largos periodos de degradación. Esto como una introducción. A lo que es el objetivo general de mi tesis es estudiar la fatiga en mezclas asfálticas con asfalto altamente modificado con polvo de neumático. Pero esto hablando en lo que se refiere a la mezcla asfáltica. ¿Cómo se evalúa generalmente? Bueno, se puede evaluar con el equipo que se ve a la izquierda, que es una viga de 4 puntos, se lo denomina, y mediante un ensayo dinámico se puede llegar a la conformación de esa ecuación, que en realidad es una curva, que está en función de la deformación específica que veíamos en el esquema anterior, que es la deformación específica atracción de la mezcla asfáltica, en función de dos constantes, y termina dando como resultado un número de ejes equivalentes que, hablando vulgarmente, es el paso del tránsito al que llegaría el límite de nuestra resistencia a fatiga de nuestra mezcla asfáltica. Este es el objetivo más general que tengo en mi tesis, pero uno de los objetivos específicos es estudiar la fatiga que ocurre solamente en el asfalto, porque en realidad, conceptualmente, el asfalto es el que le da las propiedades viscoelásticas de fatiga que le pasa a la mezcla asfáltica. Pero el asfalto, para evaluar la fatiga, no podemos usar una viga de 4, por eso es que se utiliza el reómetro de corte dinámico, como vemos en la imagen de la derecha. Este equipo lo que efectúa es se le realiza a la muestra un ensayo oscilatorio, en el cual consiste de dos platos, ¿sí?, el inferior, donde estaba abajo de la muestra, y el superior, que le hace un efecto oscilatorio, y se puede controlar tanto frecuencias, deformaciones, temperatura, y nos da como respuesta el módulo y los ángulos de fase, que son propiedades viscoelásticas de nuestro material. Mediante el análisis, que ahora voy a explicar un poco, se puede llegar a una conformación de una curva que es similar a la de la mezcla asfáltica, solamente que está en una deformación específica tangencial, no normal como el de la deformación específica de la mezcla asfáltica. Pero un objetivo es encontrar una correlación entre lo que ocurre en el asfalto y lo que ocurre en la mezcla asfáltica. Yendo a los materiales y métodos que voy a presentar acá, en estos resultados, se trabajó con un asfalto base, que es un CA30, es un denominado cemento asfáltico convencional, 30 por el tipo de viscosidad, y a partir de ese asfalto base se hicieron dos dispersiones del asfalto con el neumático fuera de uso.
en un 15% y en un 25%. Acá, por cuestiones de tiempo y para no hacer más engorrosa la presentación, no voy a mostrar, pero sí se hicieron otras dispersiones intermedias que se hicieron con 15, 18, 20, 22 y 25, pero tomé los valores extremos para mostrar acá. A partir de esas dispersiones se hizo la caracterización física de los asfaltos, que consiste en realizar el punto de ablandamiento, que nos da una muestra de la susceptibilidad térmica que tenemos en el material, la recuperación elástica torsional, que nos da una noción de la elasticidad que tiene los asfaltos, sobre todo los modificados. Se hizo un ensayo de viscosidad rotacional Brookfield a 135 y a 170 grados centígrados. Este ensayo nos da una idea de qué tan bombeable es un asfalto, muy importante cuando se hace un traspaso desde un tanque a una cisterna para la fabricación de la mezcla asfáltica. Y en los ensayos radiológicos que voy a explicar a continuación, se le sometió a las muestras a un envejecimiento en la estufa RTFOT, que es la que se ve a la derecha. El envejecimiento en esta estufa consiste en un ensayo de aproximadamente 2 horas a una temperatura de 163 grados centígrados. Tiene como idea igualar el envejecimiento que sufre el asfalto, ¿sí?, en el corto plazo, que es el periodo de fabricación de la mezcla asfáltica. El proceso de envejecimiento del asfalto es el más susceptible y sobre todo el que trae más problemas asociados a la fatiga. Por eso que se realizó este acondicionamiento para hacer los ensayos radiológicos mediante un protocolo que se llama barrido de amplitud lineal. LAS en inglés, ¿sí? Este protocolo en el reómetro, lo llevamos a cabo, consiste en una primera etapa que tiene un barrido de frecuencias para la caracterización del material sin dañar, que va desde una frecuencia de 0,2 Hz hasta 30 Hz. Y posteriormente se cuenta con un barrido de formaciones de 0,1% a 30%, que es el gráfico que vemos a la izquierda, ¿sí? Posteriormente, se realiza mediante la teoría simplificada del daño continuo viscoelástico la cuantificación de la integridad del material en función del daño acumulado de la muestra, que es la curva que se ve a la derecha. Mediante esa curva podemos poner en un mismo plano los distintos asfaltos y ver cuál es el que tiene mayor integridad. Y posteriormente, se pasará a partir de un criterio de falla desde esa curva, evaluar las curvas de fatiga que mostré anteriormente. Los ensayos se realizaron a 2 temperaturas diferentes, que era a 20 y a 25 grados centígrados, que son temperaturas medias que estamos hablando en el rango de que puede ocurrir la fatiga, y una geometría de 8 milímetros, que es la que se ve en la imagen. Pasando a los resultados, bueno, los puntos de ablandamiento de las muestras, bueno, el asfalto convencional, 53 grados centígrados, con 15 y con 25% de polvo de neumático de caucho, se subió considerablemente. Al igual que se hizo punto de ablandamiento luego de envejecer la muestra. Al envejecer la muestra, el punto de ablandamiento era esperable que subiera y subió en todos los asfaltos evaluados. En cuanto a la recuperación elástica torsional, en el asfalto convencional no se le hace, se la considera nula, y la viscosidad Brookfield al asfalto convencional tampoco a 135 y a 170 porque es casi cero, ¿sí? Y en esta evaluación de los resultados se puede ver que la viscosidad, sobre todo a 135, de la dispersión que tenía 25% de NFU, es 4 veces mayor que la del 15%, que ya nos indica una complicación a la hora de este bombeo que podemos tener entre ambas dispersiones. Lo que nos indicaría un límite en la cantidad de polvo de neumático que podemos dispersar en el asfalto.
Yendo a las curvas de integridad del material versus intensidad del daño, podemos ver que la curva que pierde más rápido esta integridad es la del asfalto convencional, y el gran salto ocurre cuando se le incorpora el 15% de neumáticos fuera de uso. A partir del 25 se ve una mejora, pero no es tan considerable como la que hay desde el asfalto convencional hasta el 15%. La misma tendencia está entre el 20, a 20 grados centígrados y 25 grados centígrados. Y por último se confeccionan las curvas de vida-fatiga en las que siguen la misma tendencia. Acá, a partir de una deformación específica fijada, se puede llegar al número de ejes equivalentes de tránsito que correspondería a la falla del material, si se lo consideraría utilizando ese cemento asfáltico para introducir, esperemos, con la corrección, con la correlación que exista entre la mezcla asfáltica a un programa de diseño estructural de pavimentos que determine los espesores del mismo. Bueno, terminando, como conclusiones, se pudieron caracterizar los 3 asfaltos mediante los ensayos de fatiga en el reómetro de corte. Dicho ensayo permite imprimirle un daño considerable y permite modelar las curvas, que son las más importantes para ver el análisis de fatiga, y las curvas de fatiga, de vida-fatiga, en función de los ejes equivalentes. Y sí se puede ver un marcado beneficio a las temperaturas de ensayo en la incorporación del neumático fuera de uso. Así que la adición, sobre todo en la consideración que estamos realizando, el 15% es el más factible, en función del último punto, de aplicarlo a la formulación de mezclas asfálticas, ya que yéndonos a incorporar porcentajes tan altos como 25, 20, 25, ya tendríamos problemas no solamente de mezclado, de calentamiento del material, sino también problemas de compactación, sobre todo en las mezclas asfálticas, que es algo que estamos viendo ahora con esta última etapa que estamos haciendo estas mezclas asfálticas. Así que, bueno, muchas gracias por la atención y disculpen los inconvenientes técnicos que les dejo mi contacto. Gracias, Ignacio. Excelente presentación. Bueno, acá Matías Fernández deja 2 consultas. Primero, sí. ¿Cómo realizan el proceso de trituración? Y falta la segunda, Matías. Esa es la primera pregunta. El proceso de trituración del caucho, me estará diciendo, ¿no? Imagino que sí. Bien. El proceso de trituración del caucho nosotros no lo realizamos. Estamos en contacto con varias empresas que nos suministran el polvo de neumático fuera de uso ya triturado. Nosotros no lo trituramos. Sí le hacemos un tamizado para tener una distribución de tamaños lo más uniforme posible, para que la dispersión en el asfalto sea lo más homogénea que se pueda tener. ¿El tamaño en principio también influye, el tamaño del polvo de campo? Sí, influye muchísimo. Ya si nos vamos de no tengo los tamaños en mente, pero si nos vamos de ciertos tamaños, la dispersión ya es mucho más compleja y no permite obtener una muestra homogénea. Más aún, hay cuestiones de estabilidad, ya con tanto porcentaje de caucho como el 25%, tenemos problemas ya de estabilidad a largo plazo. Almacenar un asfalto con tanto caucho es un verdadero problema, por una separación de fases, digamos, ¿no? Claro, se segrega. Y si no, habrá que agregar algún aditivo que lo moje. Y la segunda consulta de Matías dice: consultar si tienen un estudio sobre el ciclo de vida del neumático y cómo impactaría en el ciclo la posibilidad del agregado al asfalto. Bueno, no, yo estoy metiéndome bastante justito con ese tema. Por el momento no lo tenemos, y es parte de mi tesis evaluarlo, porque es muy buena la pregunta. Uno, quizá por decir, bueno, le incorporo un residuo, ya estoy siendo amigable, entre comillas, con el medio ambiente. Y la verdad es que muchas veces, por estar incorporándole un residuo como es el polvo de neumático fuera de uso, podemos hay que considerar cuánta energía se consume en triturarlo, cuánta energía se
se consume extra para calentar un asfalto que tiene un punto de ablandamiento mucho mayor. Entonces es muy importante ese juego, ver una mezcla convencional, con asfalto convencional o con asfalto modificado con polímero virgen versus una mezcla con este polvo de neumático, ver cuál es la más ecológica. El método del análisis de ciclo de vida es el camino a desandar para poder dilucidar a ver cuál es el más amigable con el medio ambiente, digamos, ¿no? De nada. Bueno, Eso, gracias. perdón, una cosita, eso es una parte de mi tesis que sería al final, y lo más interesante sería aplicarlo a un tramo de prueba, digamos, ¿no? Un tramo donde se pueda llevar a cabo mediciones continuas, entre otras cosas, pero sí llevarlo a algo aplicado a una carretera, digamos. Está bien, perfecto. Bueno, Muchas bueno, gracias. quedan unas preguntas más por hacer, pero bueno, habrá otra oportunidad para hacerlo. Ya estamos, creo que estamos en horario, ¿verdad? Creo que estamos